Bienvenidos al curso de Pastoral Juvenil. Bienvenidos al diplomado de Pastoral Juvenil. Estamos en el curso Apologética Juvenil y nos encontramos ahora en la cuarta sesión y le he titulado El Jesús deformado. Hoy en día el joven tiene que saber que no solamente los teólogos y biblistas creyentes y los creyentes hablan de Jesús. No, hoy en día hay judíos que hablan de Jesús, no habiéndose convertido al cristianismo. Ateos, agnósticos hablan de Jesús y son especialistas en Jesús, como en Europa, Estados Unidos y Canadá, que son especialistas, y también en Latinoamérica. Entonces, una de las cosas para la apologética juvenil es conocer el tema del Jesús deformado en este contexto. Y para esto quiero que en primer lugar estudiemos el neopaganismo. Es un movimiento anticristiano destacado, aunque estrictamente hablando la palabra neopagano es impropia como término técnico, teológico, porque se refiere como aquellos que profesan ser quienes se identifican a sí mismos con este movimiento, quienes, aunque bautizados, son post-cristianos, o sea, no son cristianos, pertenecen al grupo de humanos religiosos o se refieren a otros dioses diferentes al Dios único de la Biblia. Y lo que ocurre es que existe hoy en día todo un neopaganismo en el sentido de que dicen ser cristianos, pero en realidad son post-cristianos y han hecho toda una mezcla de religiones. Ahora quiero hablarles del neopaganismo y el terreno cultural en la sociedad. Las formas en las que ocurre la resurgencia contemporánea de lo religioso facilita la absorción de nuevos huéspedes espirituales en la religión. Como ya habíamos estudiado en la posmodernidad y en la globalización, en vez de morir Dios, hay una tierra encantada, pero no para servir a Cristo, a la Biblia, no, sino para creer en cualquier cosa. De hecho, la palabra religión, durante la presente era de vacío, como decía Lipovetsky, aparece como uno de los múltiples medios de acción para alcanzar la autorrealización del hombre, ¿no? Entonces, ellos lo ven como un asunto para alcanzar su autorrealización, pero no buscando a Jesús de la Biblia, sino un Jesús deformado, a la talla que ellos quieren. Entonces puede haber un Jesús homosexual, puede haber un Jesús revolucionario, puede haber un Jesús freudiano, puede haber un Jesús seguidor que se parece mucho a las ideas de Weber, de Marx, ¿no es cierto? La búsqueda por un equilibrio de sabiduría se halla al mismo nivel con las maneras orientales de meditación y los movimientos occidentales del desarrollo del potencial humano. Entonces, si la religión te sirve para el sentido de la vida, para que tengas más paz, para que tengas más motivación, está bien. Hay que llevarlo a cabo. Cada persona puede libremente y anárquicamente elaborar su propia religión según su propia medida en una vasta bruma de opiniones, tomando prestado elementos de todas las clases de creencias, ¿no? Entonces, hoy en día, el joven tiene que entender que en la sociedad, ¿no?, como decía John A. Mackay en su libro El otro Cristo español, ¿no?, que no había llegado con los españoles el Jesús de Galilea, el Jesús de Nazaret, sino el otro Cristo español encarcelado en el África, se refería a Agustín de Hipona, y traído acá supuestamente en el catolicismo para evangelizar con un catecismo católico y una espada, ¿no? Un Cristo deformado. Lo mismo sucede hoy, pero de formas más complejas.
en la posmodernidad, en la era de la globalización, en la era del vacío, como dice Lipovetsky, también se encuentra un Jesús deformado, a la medida de cualquier ser humano. Formas actuales del neopaganismo. Así, mientras observamos la renovación de antiguos paganismos, podemos identificar 4 aspectos, ¿no? 1. Formas arcaicas de retorno de religión y de lo sagrado. Por ejemplo, hay personas que toman las ideas de los incas, de los mayas, de los aztecas, de los aymaras, ¿no? Incluso hay todas unas escuelas filosóficas religiosas en Bolivia y Ecuador, ¿no? Respecto a esto, ¿qué es el neopaganismo? Formas arcaicas de retorno de religión y de lo sagrado. Entonces hay algunos que dicen así: la Biblia nos trajeron los opresores. Volvamos a los incas, a los mayas, a los aztecas, a los aymaras. Ahí hay una mejor forma de religión. Y claro, ellos no le llaman neopaganismo, ellos le llaman, por ejemplo, teología campesina, ¿no? Pero es una forma deformada de Jesús. Hay otra forma, hay otro aspecto del neopaganismo actualmente, es el paganismo teórico, que se empieza a estudiar desde las ciencias de la religión y la filosofía de la religión de forma teórica. Y te presentan, hay libros filosóficos, sobre todo en la editorial Abdi Ayala, donde se presentan formas teóricas, ¿no? Con fundamentos filosóficos, y se usan las filosofías occidentales más, ¿no? Hasta se dialoga con Kant, con Martin Heidegger, con Sartre, ¿no es cierto? Con todos ellos. Un tercer aspecto de esta forma del paganismo, del neopaganismo, es el cristianismo paganizado. Cristianos que no han leído la Biblia, no saben las doctrinas, no saben la revelación bíblica, no conocen qué es la idea del reino de Dios de Jesús, ni lo practican, pero que se dicen ser cristianos, o sea, son cristianos nominales, pero que les encantan estas ideas paganas. Así que vemos un sincretismo religioso de cristianismos paganizados. Y también hay otra forma de neopaganismo, es el gnosticismo. Gnosticismo, pero no estamos hablando del gnosticismo del siglo II, este gnosticismo dificilísimo que lo creó Valentino en el año 170 después de Cristo, y se han encontrado 52 libros gnósticos, de evangelios gnósticos. No estamos hablando de eso, sino el gnosticismo actual. Gnosticismo viene de la palabra conocimiento, y que se cree que con el conocimiento uno puede obtener, ¿verdad?, estas nuevas ideas, etc. Y esa es una forma deformada de presentar a un Jesús deformado. Entonces, ahora quiero presentarles entonces algunas ideas a propósito del gnosticismo. Quiero presentarles algunas ideas para que entiendan con algunos conceptos previos, ¿no? En primer lugar, sobre el gnosticismo antiguo que presenta un Jesús deformado. Hay que estudiar los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Los libros apócrifos viene de la palabra escondido, puesto aparte. En su mayoría son nombres como si hubiera escrito un apóstol, pero no lo son, como hay evangelios, hechos, cartas y apocalipsis, ¿no? Muestran interés por cosas maravillosas, ¿no? En segundo lugar, los libros gnósticos del Nuevo Testamento. Hay que distinguir los apócrifos de los libros gnósticos del Nuevo Testamento.
son aquellas que tienen las ideas gnósticas mezcladas con el cristianismo. Entonces existió un cristianismo gnóstico en el siglo II. La mayoría han sido hallados casualmente a finales de 1945 en Nag Hammadi, 52 libros, y últimamente se presentó hace algunos años atrás en National Geographic Channel el apócrifo de Judas, que también es gnóstico. En tercer lugar, ¿qué es el gnosticismo de la época del siglo I-II? Es un movimiento religioso sincrético que mezcla ideas religiosas diversas que proceden del siglo I y que en el siglo II tiene su esplendor, esencialmente cuando se introduce al judaísmo y cristianismo. Entonces, ahí está. Y quiero presentarles la idea de un Jesús deformado, el que se encuentra en el Evangelio apócrifo de Judas, que ustedes pueden acceder a través de YouTube y todo esto, ¿no? Entonces fue un hallazgo en 1978 y posteriormente se llevó al Cairo en 1980. Este es un documento, un papiro, y posteriormente estuvo en Suiza, Ginebra, en 1983, y después en Nueva York, en una caja de un banco, y luego la Universidad de Yale, el año 2000, dijo que era el Evangelio de Judas. Luego se hizo un periodo de restauración, y quiero presentarles algunas ideas del Jesús deformado en el Evangelio de Judas. Dice así, algunos pasajes, solamente dos pasajes. Uno, dice: esta es la historia secreta de la revelación que Jesús habló con Judas 3 días antes de celebrar la Pascua judía. Jesús aparece como un niño, el Jesús infantil, y en la idea del libro, Jesús, que es grande, se convierte como un niño, ¿no? A diferencia de los evangelios, que no es así. Otra idea. Un día estaba sentado con sus discípulos en Judea, los encontró reunidos y sentados en observación piadosa. Cuando se acercó a sus discípulos que ofrecían en acción de gracias sobre el pan, se rió, ¿no? Entonces ahí Jesús se ríe por orar por los alimentos. ¿Por qué? Porque en el gnosticismo de esa época no se agradece por los alimentos. Los alimentos son materiales, lo que se agradece son por las cosas espirituales. Ahora, otra idea del Evangelio gnóstico es que el Evangelio gnóstico del siglo I-II era para personas especiales. Dice así el Evangelio de Judas: Maestro, en una visión me he visto a mí mismo, los discípulos me estaban lapidando. Y Jesús le dice: tú serás el apóstol maldito para los demás. Es posible que alcances el reino de los cielos, pero sufrirás mucho, Judas. Pero, ¿por qué me hacen esto? Dice Judas. El brillo de tu estrella eclipsará a todos los demás. Serás más grande que todos ellos. Judas, tú sacrificarás al hombre en el que vivo. Judas, la estrella que señala el camino es la tuya. O sea que en el Evangelio de Judas, Jesús le pide a Judas que le entregue para que muera. Entonces, miren esto, les he presentado para ver cómo en el siglo I-II se deformó a un Jesús con el gnosticismo, y hoy en día los jóvenes en la apologética juvenil tienen que entender que hay un Jesús deformado en muchos lugares. Se presenta hasta Jesús homosexual, Jesús que es revolucionario, Jesús materialista con la teología de la prosperidad, Jesús es rico, millonario, un Jesús deformado. Hay que distinguir eso y presentar al verdadero Jesús de la Biblia y no deformar a Jesús. El apologeta juvenil necesita volver a la Biblia para presentar a ese Jesús de la Biblia. No necesitamos un Jesús deformado. Que Dios